La noche en la que un micrófono encendido cambió la forma de mirar un partido empezó como empiezan casi todas las grandes historias del fútbol, con un balón rodando millones de ojos convencidos de que lo habían visto todo, hasta que alguien pulsó play y el silencio dejó de ser cómodo. Porque cuando sale a la luz el audio del VAR de una Supercopa entre el Real Madrid y el Atlético, no estamos hablando de un simple archivo de sonido, estamos hablando de la cocina donde se cuecen decisiones que pueden mover títulos, incendiar tertulias y poner a prueba la fe del aficionado más paciente. La Supercopa es un torneo peculiar, un híbrido entre tradición y espectáculo global, una cita que se vende como fiesta pero se vive como batalla. Real Madrid y Atlético no necesitan presentación ni contexto previo, porque su rivalidad ya viene con manual de instrucciones y advertencias en letra pequeña. En ese escenario, cualquier decisión arbitral pesa el doble, y cualquier explicación posterior se analiza al milímetro, como si el fútbol se hubiera convertido de repente en un laboratorio forense. Por eso, cuando aparece el audio del VAR, el interés no es morboso por accidente, es inevitable por naturaleza. Antes de entrar en lo que se escucha y en lo que no, conviene entender por qué estos audios existen y por qué su publicación es tan delicada. El VAR nació con una promesa sencilla y ambiciosa a la vez: reducir errores claros y manifiestos. No eliminar la polémica, porque eso sería pedirle peras al olmo, sino aportar una red de seguridad. El problema es que el fútbol no es un deporte binario, no funciona a base de ceros y unos. Y cuando se mete una herramienta tecnológica en un ecosistema tan emocional, cualquier roce suena a terremoto. El audio del VAR es la radiografía de ese choque entre norma y percepción. Lo que se escucha en ese archivo no es una conspiración de película ni una confesión dramática al borde del abismo, y quizá ahí reside su verdadero impacto. Son voces humanas, profesionales, sometidas a presión, intentando aplicar un reglamento que no siempre es tan claro como parece cuando lo lees en frío. Hay dudas, hay matices, hay frases que suenan más seguras y otras que delatan incertidumbre. Y eso, para un aficionado que lleva años escuchando que el VAR viene a traer justicia absoluta, es un golpe de realidad bastante potente. En el partido en cuestión, cada acción polémica fue diseccionada en tiempo real por los árbitros de campo y de vídeo, con un intercambio constante que revela algo que muchas veces se olvida desde la grada o el sofá: el tiempo. El VAR no es una varita mágica que congela el mundo y ofrece respuestas inmediatas. Es un proceso en el que hay que revisar imágenes, elegir ángulos, calibrar distancias y, sobre todo, interpretar. Interpretar una mano, un contacto, una posición, una intención. Interpretar fútbol, en definitiva, que es como intentar clavar gelatina en la pared. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del audio es el tono. No hay gritos ni dramatismo impostado, pero tampoco frialdad robótica. Se habla con respeto, con urgencia controlada, con ese lenguaje técnico que intenta ser preciso sin perder humanidad. Y de vez en cuando aparece una frase que, sacada de contexto, puede parecer demoledora, pero que dentro del flujo de la conversación tiene sentido operativo. Ahí está la trampa y también la enseñanza. Escuchar sin contexto es como leer un titular sin abrir la noticia, peligroso y tentador a partes iguales. El momento clave del partido, ese que aún se repite en bucle en redes sociales, fue analizado desde varios ángulos. En el audio se percibe cómo se piden repeticiones, cómo se busca el frame exacto, cómo se discute si el contacto es suficiente o si la posición es sancionable según el reglamento vigente. No hay una voz autoritaria que imponga su criterio sin discusión, hay un diálogo. Y ese diálogo, para bien o para mal, desmonta la idea de que el VAR es una entidad monolítica que actúa con agenda propia. Ahora bien, que el proceso sea humano no significa que sea infalible, y aquí es donde el audio se vuelve incómodo. Porque escuchar a profesionales dudar no tranquiliza a todo el mundo. Al contrario, hay quien siente que esa duda confirma sus sospechas, que el sistema sigue siendo interpretable, por tanto, vulnerable. El fútbol, que siempre ha vivido de certezas emocionales, se encuentra de repente frente a un espejo que le devuelve preguntas. Y no a todo el mundo le gusta verse reflejado así. Las reacciones no se hicieron esperar. Aficionados de ambos equipos encontraron en el audio munición para reforzar sus posiciones previas, lo cual no sorprende a nadie que lleve más de 5 minutos siguiendo este deporte. Los foros se llenaron de análisis caseros, de expertos de teclado que, con la convicción de quien nunca ha tomado una decisión bajo presión real, sentenciaban lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Mientras tanto, los protagonistas directos optaban por el discurso medido, conscientes de que cualquier palabra puede ser gasolina en un incendio ya encendido. Hay algo casi irónico en todo esto. Durante años se pidió transparencia,
Se reclamó saber qué se decía en la sala VAR. Se exigió abrir el micrófono. Cuando finalmente se hace, cuando se escucha el audio, la sensación general no es de alivio sino de mayor debate. Como si el fútbol nos recordara que el problema nunca fue solo la falta de información, sino nuestra dificultad para aceptar que no todo tiene una respuesta clara. La transparencia no elimina la polémica, la transforma. El audio del VAR de esta Supercopa también sirve para entender la jerarquía de decisiones. El árbitro de campo sigue siendo la figura central, el que toma la decisión final. El VAR asesora, recomienda, alerta de posibles errores claros. En el audio se percibe ese respeto a la autoridad del campo, incluso cuando se invita a revisar una jugada. No es una orden, es una sugerencia fundamentada. Y esa distinción es crucial para entender por qué algunas decisiones se mantienen pese a la revisión. Para quienes piensan que todo está decidido de antemano, escuchar el audio puede resultar frustrante, porque no ofrece la prueba definitiva que algunos esperan. No hay una frase que diga esto hay que pitarlo así porque sí. Lo que hay es un proceso, imperfecto, sometido a presión y a interpretación. Y quizá ese sea el verdadero valor del audio, mostrar que el fútbol no es una ciencia exacta, por mucho que la tecnología intente acercarlo a una. En medio de este análisis, conviene hacer una pausa y reconocer algo evidente. Si has llegado hasta aquí y estás siguiendo cada detalle, es porque el tema te importa. Y si te importa, suscríbete al canal, porque aquí no solo se cuentan las historias, se desmenuzan hasta que entiendes por qué duelen o por qué ilusionan. Lo que viene después de este audio es aún más interesante. Volviendo al partido, hay un elemento emocional que no se puede ignorar. Real Madrid y Atlético no solo juegan por un trofeo, juegan por el relato. Cada decisión arbitral se integra en una narrativa más amplia, en una historia que se arrastra durante temporadas. El audio del VAR no existe en el vacío, se inserta en ese contexto cargado de memoria y rivalidad. Por eso, una frase aparentemente neutra puede interpretarse como una afrenta o como una reivindicación, según quien la escuche. Desde un punto de vista reglamentario, el audio también ofrece una clase magistral involuntaria. Se mencionan conceptos que rara vez se explican con calma en las retransmisiones. ¿Qué se considera fase de ataque? ¿Cómo se valora la intensidad de un contacto? Porque una mano puede ser punible en un contexto y no en otro. Escuchar a los árbitros hablar de esto, sin el ruido de la grada, ayuda a entender que el reglamento no es un conjunto de mandamientos inmutables, sino un marco que requiere interpretación constante. Eso no significa que el sistema no deba mejorar. Al contrario, la publicación del audio abre la puerta a un debate más informado sobre cómo hacerlo. ¿Debería haber más formación para el espectador? ¿Más claridad en los criterios? ¿Unificación real de interpretaciones? Son preguntas legítimas que surgen de escuchar el proceso desde dentro. El fútbol, que siempre ha sido resistente al cambio, se ve obligado a adaptarse a una era en la que la información circula sin filtros y el secreto ya no es una opción viable. Hay quien dice que escuchar el audio le quita magia al fútbol, que conocer los entresijos rompe el encanto. Es una opinión respetable, pero quizá confunde magia con misterio. La magia del fútbol no está en no saber por qué se pita algo, sino lo que ocurre cuando el balón rueda. Entender el proceso no elimina la emoción, la contextualiza. Y para muchos, eso es un paso adelante. El impacto mediático del audio también dice mucho de nuestra relación con el deporte. Vivimos en la era de la inmediatez, del clip viral, de la frase sacada de contexto que se comparte sin escuchar el resto. El audio completo exige tiempo y atención, dos recursos escasos hoy en día. Quien se toma la molestia de escucharlo entero descubre una historia más compleja de lo que el titular sugiere. Quien no, se queda con la anécdota y refuerza su prejuicio. En este punto, es imposible no hablar del papel de los medios y de las redes sociales. La filtración o publicación del audio se convierte en contenido, en materia prima para debates interminables. Algunos analizan con rigor, otros buscan el clic fácil. En medio, el aficionado intenta formarse una opinión mientras esquiva exageraciones y medias verdades. No es una tarea sencilla, pero es parte del juego moderno. La Supercopa en sí pasa a un segundo plano cuando el foco se desplaza al VAR. El trofeo se levanta, las celebraciones llegan, pero la conversación sigue girando en torno a las decisiones arbitrales. Es una paradoja recurrente del fútbol contemporáneo. Ganar importa, pero como se gana importa casi lo mismo. Y el audio del VAR se convierte en un documento que alimenta esa discusión mucho después del pitido final. Desde dentro del arbitraje, la publicación de estos audios también tiene consecuencias. Humaniza al colectivo, pero también lo expone. Cada duda,
Cada matiz queda registrado y puede ser juzgado a posteriori. No es fácil trabajar sabiendo que cada palabra puede ser analizada por millones. Esa presión adicional es algo que rara vez se tiene en cuenta cuando se exige transparencia absoluta. Transparencia sí, pero acompañada de comprensión del contexto y de la dificultad del trabajo. A medida que pasan los días, el impacto inicial del audio se va asentando. Las opiniones se matizan. Algunos reconocen que esperaban algo más explosivo, otros mantienen su indignación. Es el ciclo habitual de la polémica futbolística. Lo interesante es que, esta vez, hay un material tangible sobre el que debatir, no solo suposiciones. Y eso, aunque no cierre el debate, lo eleva un poco. Si todo esto te parece fascinante y quieres seguir explorando el fútbol desde dentro, dale al botón de suscribirte, porque este tipo de historias no las vas a ver en un telediario a las 3 de la tarde. Aquí se cuenta lo que pasa cuando se apagan los focos y se encienden los micrófonos. El audio del VAR de esta Supercopa quedará como un precedente más en el camino hacia un fútbol más abierto, más escrutado, probablemente más complejo. No resolverá la eterna discusión sobre los árbitros, pero aporta una capa de realidad que no se puede ignorar. Escuchar cómo se toman las decisiones, con sus dudas y certezas, nos obliga a replantearnos nuestra relación con el error y con la justicia deportiva. Al final, quizá lo más honesto que nos deja este episodio es una lección de humildad. El fútbol no es perfecto, sus herramientas tampoco. Pretender lo contrario es condenarse a la frustración perpetua. El VAR, con todo lo que implica, es un reflejo de nuestra obsesión por controlar lo incontrolable. El audio es la prueba sonora de ese intento. Y así, con un micrófono abierto y muchas orejas atentas, se cierra un capítulo más de una rivalidad eterna. El balón seguirá rodando, las polémicas seguirán apareciendo y los audios, oficiales o no, seguirán generando debate. Lo importante es cómo decidimos escucharlos. Porque a veces, lo que más ruido hace no es lo que se dice, sino lo que revela sobre nosotros como aficionados. La última palabra, como casi siempre en el fútbol, no la tiene la tecnología ni el reglamento, sino el tiempo. El tiempo que pondrá cada decisión en su lugar, que convertirá la polémica en recuerdo y el recuerdo en anécdota. Hasta que llegue el próximo partido, el próximo audio y la próxima discusión que nos haga pensar que esta vez sí, ahora lo hemos oído todo. Pero quedarse solo en esa idea sería simplificar demasiado lo que realmente ocurrió en esa sala donde varias pantallas, auriculares y decisiones pesan más que el propio silencio. Porque si algo añade el audio del VAR es textura. Textura a un proceso que normalmente percibimos plano, casi burocrático, como si las decisiones arbitrales surgieran de un formulario automático. Y no, lo que se escucha es un ejercicio constante de calibración, de medir palabras igual que se miden centímetros en un fuera de juego ajustado al límite de lo visible. Hay pausas que dicen más que las frases. Silencios breves mientras se busca el ángulo correcto, mientras alguien duda si pedir una repetición más o si ya es suficiente. En esos segundos no hay conspiración, hay responsabilidad. La conciencia clara de que cualquier recomendación puede cambiar el rumbo de un partido que no es uno más, que tiene historia, audiencia global y una presión mediática que no se apaga al salir del estadio. El audio no dramatiza eso, pero lo deja entrever como una corriente subterránea que atraviesa toda la conversación. También hay algo revelador en el lenguaje. No es el lenguaje del aficionado, ni siquiera el del comentarista televisivo. Es un idioma propio, técnico, preciso, a veces casi clínico. Se habla de puntos de contacto, de secuencias previas, de criterios establecidos. Y sin embargo, detrás de cada término hay una interpretación. El reglamento no habla solo, necesita voz. Y esa voz, en este caso, queda grabada. Uno de los detalles que más ha pasado desapercibido es cómo se gestiona la discrepancia interna. Porque no siempre todos ven lo mismo la primera. En el audio se percibe como una opinión inicial puede matizarse tras una nueva imagen, como alguien plantea una duda que obliga a revisar de nuevo la jugada. No hay unanimidad automática. Hay consenso construido. Y eso desmonta la idea de decisiones tomadas a la ligera o por inercia. Ese consenso, además, se busca con una premisa clara: no rearbitrar el partido, sino corregir errores claros y manifiestos. Esa frase, tan repetida y tan poco entendida, flota sobre todo el audio como una línea roja. No todo lo dudoso entra en el ámbito del VAR. No toda polémica merece intervención. Y eso, para un espectador acostumbrado a pedir revisión de cualquier roce, puede resultar frustrante. Pero es la base del sistema. El problema es que el concepto de error claro no siempre es claro para quien mira desde fuera. Lo que para uno es evidente,
para otro es interpretable. El audio refleja esa tensión. Se escucha cómo se valora si una acción alcanza ese umbral necesario para intervenir. Y cuando no lo hace, aunque genere debate, se deja pasar. No por dejadez, sino por coherencia con el protocolo. Hay un momento especialmente ilustrativo en el que se menciona la continuidad de la jugada, el famoso criterio de dejar seguir cuando no hay certeza absoluta. Ese principio, pensado para no cortar el juego innecesariamente, se convierte en un arma de doble filo en partidos de este calibre. Porque dejar seguir también significa asumir que la decisión posterior será escrutada con lupa. El audio no elude esa realidad, la asume con naturalidad. Otro aspecto interesante es la coordinación entre el VAR y el árbitro principal. No es un diálogo jerárquico rígido, sino una relación de confianza profesional. El VAR aporta información, el árbitro decide. En el audio se escucha cómo se cuida la forma de comunicar, cómo se evitan frases categóricas cuando no las hay. Se recomienda, se sugiere, se explica. No se impone. Esa dinámica es clave para entender por qué, incluso con VAR, el árbitro sigue siendo el rostro visible de la decisión. Para muchos aficionados, escuchar esto genera una sensación contradictoria. Por un lado, se valora el esfuerzo por hacerlo bien. Por otro, se percibe la fragilidad del sistema. Porque si todo depende de interpretaciones humanas, ¿qué ha cambiado realmente? La respuesta no es sencilla. Ha cambiado el margen de error, no su existencia. Y eso, aunque no sea perfecto, es un avance. Pero no es el avance milagroso que algunos esperaban. El audio también revela algo sobre el ritmo interno del partido. Mientras en el césped todo parece frenético, en la sala VAR el tiempo se estira y se comprime. Hay momentos de rapidez, decisiones casi inmediatas y otros en los que cada segundo pesa. Esa gestión del tiempo es invisible para el espectador, pero fundamental. Un segundo más de revisión puede ser la diferencia entre intervenir o no. En este contexto, es inevitable hablar de la presión externa. Aunque no se mencione explícitamente, está ahí. Se siente en el cuidado extremo de cada palabra, en la prudencia al emitir juicios. No es miedo, es conciencia del entorno. Conciencia de que cualquier audio puede salir a la luz, de que cualquier frase puede ser analizada fuera de su contexto original. Ese conocimiento cambia la forma de comunicarse, y el audio es testigo de ello. Algunos críticos han señalado que esta autoconsciencia puede afectar a la espontaneidad del proceso. Es posible, pero también es cierto que eleva el nivel de responsabilidad. Saber que tus decisiones pueden ser escuchadas obliga a ser más riguroso, más claro, más coherente. No es necesariamente algo negativo. Es una adaptación a un nuevo ecosistema mediático. La reacción de los jugadores y entrenadores, aunque no forme parte del audio, completa el cuadro. Ellos no escuchan estas conversaciones en directo. Reciben la decisión final, sin acceso al proceso. Cuando después se publica el audio, se abre una brecha temporal entre lo vivido y lo explicado. Y ahí surgen nuevas interpretaciones, nuevas lecturas, a veces más calmadas, a veces más incendiarias. En el caso concreto de este partido, el audio no cierra heridas, pero sí aporta información. Permite entender por qué se decidió lo que se decidió, aunque no obligue a estar de acuerdo. Y esa diferencia es fundamental. Entender no es aceptar, pero es el primer paso para un debate menos visceral y más informado. También hay un componente casi pedagógico en todo esto. Escuchar el audio con atención es como asistir a una clase avanzada de arbitraje aplicada a un partido real. No es sencillo, requiere esfuerzo, pero recompensa. De repente, conceptos que parecían arbitrarios adquieren lógica interna. No una lógica perfecta, pero sí consistente. Quizá por eso, más allá de la polémica inmediata, este audio quedará como material de referencia. Para árbitros en formación, para analistas, para aficionados curiosos. No como prueba de nada oscuro, sino como documento de cómo se trabaja bajo presión. Y eso, en un deporte tan expuesto como el fútbol, tiene valor por sí mismo. La sensación final que deja escuchar estos detalles adicionales no es de revelación explosiva, sino de complejidad asumida. El fútbol moderno es así. Más capas, más información, más ruido. El reto está en no perder de vista lo esencial. El balón, el juego, la emoción. El VAR y sus audios son parte del paisaje, no el paisaje completo. Y mientras seguimos desmenuzando cada palabra, cada silencio, cada matiz de ese audio, el partido sigue vivo en la memoria colectiva. No como un simple resultado, sino como un episodio más de una historia que se reescribe constantemente.
Una historia donde la tecnología no elimina la polémica, pero se nos obliga a mirarla de frente, sin atajos ni excusas. Porque al final, lo verdaderamente increíble no es lo que se escucha en el audio, sino lo que revela sobre nuestra necesidad constante de certezas en un juego que, por definición, siempre se mueve en el filo de la duda. Y ahí, precisamente en ese filo de la duda, es donde el audio adquiere una dimensión casi psicológica. Porque no solo muestra qué decisiones se toman, sino cómo se convive con la incertidumbre mientras se toman. Hay una especie de equilibrio constante entre seguridad y cautela, entre la necesidad de resolver y el miedo a precipitarse. El fútbol desde fuera parece un deporte de impulsos, pero desde dentro, al menos en esta sala, se parece más a una partida de ajedrez jugada a toda velocidad. Un detalle que merece atención es la ausencia de grandilocuencia. Nadie intenta quedar bien para la grabación, nadie busca frases memorables. Eso, paradójicamente, es lo que hace que algunas expresiones resuenen con más fuerza. Cuando alguien dice que no lo ve claro, que necesita una toma más, no suena a debilidad, suena a honestidad profesional. Y esa honestidad, en un entorno tan polarizado como el fútbol de élite, resulta casi incómoda. También es interesante observar cómo se prioriza el reglamento sobre la intuición. En más de un momento se percibe la tentación de dejarse llevar por lo que parece evidente a simple vista, pero inmediatamente se vuelve al texto, al criterio establecido, a lo que se ha acordado previamente en reuniones técnicas. Esa disciplina interna es lo que sostiene el sistema, aunque desde fuera no siempre se valore. El VAR no improvisa, se apoya en una base que, aunque flexible, tiene límites claros. El audio deja claro que muchas decisiones no se toman por lo que la jugada provoca emocionalmente, sino por cómo encaja en una secuencia más amplia. Se analiza lo que ocurre antes, lo que ocurre después, si hay ventaja, si hay interferencia. Es un enfoque casi narrativo del juego, donde cada acción es un capítulo que solo tiene sentido dentro del conjunto. Para el espectador acostumbrado a fijarse solo en el instante decisivo, este enfoque puede resultar sorprendente. Otro matiz revelador es la gestión del error potencial. No se habla de acertar siempre, se habla de minimizar el impacto del fallo. Esa mentalidad es muy distinta a la que se suele atribuir al arbitraje desde fuera. El objetivo no es la perfección absoluta, sino la coherencia. Que una decisión sea consistente con otras similares, que el criterio no cambie según el equipo o el minuto. El audio insiste implícitamente en esa idea, aunque no se verbalice de forma explícita. La presión del contexto competitivo también se filtra en los detalles. No es lo mismo revisar una jugada en un partido de trámite que en una final, aunque el reglamento sea el mismo. El audio no lo dice, pero se nota en el cuidado extremo, en la insistencia por estar seguros antes de recomendar una revisión. No es favoritismo, es consciencia del impacto. Cada decisión en este escenario tiene una onda expansiva mayor. Hay quienes interpretan ese cuidado como miedo. Otros lo ven como profesionalidad. El audio permite, al menos, entender de dónde nace. Cuando sabes que una decisión puede marcar no solo un partido, sino semanas de debate, tu forma de actuar cambia. No te vuelves menos riguroso, te vuelves más meticuloso. Y la meticulosidad, aunque ralentice el juego, es parte del precio que se paga por intentar ser justo. También llama la atención la ausencia de lenguaje emocional hacia los equipos. No hay referencias a nombres propios, a camisetas, a historias pasadas. Se habla de atacante y defensor, de acción y consecuencia. Esa despersonalización es deliberada. Es la forma que tiene el arbitraje de protegerse de sesgos, conscientes o no. El audio demuestra que, al menos en la intención, el foco está en la jugada, no en quien la protagoniza. Sin embargo, el aficionado no escucha con esa neutralidad. Escucha con memoria, con expectativas, con sospechas acumuladas. Por eso, el mismo audio puede generar lecturas opuestas. Para unos, confirma que todo se hace conforme al reglamento. Para otros, demuestra que el reglamento es demasiado interpretable. Ambas lecturas conviven y el audio no las anula. Simplemente las expone. Hay un punto especialmente delicado en el que se menciona la claridad de las imágenes. No todas las tomas ofrecen la misma definición, no todos los ángulos son concluyentes. El VAR trabaja con lo que hay, no con lo que le gustaría tener. Esa limitación técnica, que rara vez se tiene en cuenta en el debate público, condiciona muchas decisiones. El audio lo deja entrever cuando se pide una cámara que no termina de resolver la duda. Esa dependencia de la imagen es otro recordatorio de que la tecnología no es omnipotente. Puede ayudar, puede aportar, pero no sustituye el juicio humano.
Y cuando la imagen no es definitiva, el juicio pesa más. Ahí es donde el criterio del árbitro de campo recupera protagonismo. El audio refuerza esa idea una y otra vez, casi como un mantra operativo. Todo esto contribuye a una sensación final de complejidad que choca con la simplicidad que a menudo se exige desde fuera. Queremos decisiones claras, rápidas, indiscutibles. El audio muestra que la realidad es más lenta, más gris, más trabajosa. No es un espectáculo bonito de escuchar, pero es honesto. Y en esa honestidad reside su valor. Seguir añadiendo detalles no cambia la conclusión de fondo, pero la enriquece. El audio del VAR no es un escándalo oculto, ni una absolución definitiva. Es un espejo que refleja cómo se toman decisiones en el fútbol moderno, con todas sus contradicciones. Y mirarlo de frente implica aceptar que, aunque nos gustaría creer lo contrario, el juego que amamos sigue siendo profundamente humano, incluso cuando lo rodeamos de pantallas, líneas y micrófonos.